Hoy vas a escuchar de una manera muy resumida mi testimonio. ¿De dónde fue que Dios me salvó? ¿De dónde Dios me sacó? Yo dónde estaba congregándome antes de recibir la salvación y qué es lo que yo creía firmemente y las manifestaciones, las experiencias que había tenido antes de haber recibido la salvación. Comencemos. No sé si vieron el video corto que hicimos hoy para TikTok. Hicimos un video dedicado a las personas antigracia, a las personas que van en contra de la gracia, las personas que cogen versículos sacados de contexto para no poder reconocer la gracia. Hoy, si ustedes miran los comentarios, varias de esas personas me escribieron. A cada pregunta que hicieron, a cada pregunta no, porque hacían era comentarios como los del rey de Asiria. El rey de Asiria, ¿qué quería? Desalentar. El rey de Asiria constantemente quería decir, no escuchen a Ezequías. ¿Cuál de los dioses ha librado a todos los que Asiria ha dominado? Nadie. Asiria ha absorbido así a muchas naciones y todos tenían dioses. Todas esas tierras tenían dioses y sus dioses no los pudieron librar. Ahora, ¿ustedes creen que Jehová, el Dios de Israel, el Dios de Jerusalén, va a librarlos de mi mano? Así dijo el rey de Asiria, ¿no? Pero no sabe a quién está retando, al escuadrón del Dios viviente. En 1 Samuel capítulo 17 vemos exactamente pasa lo mismo cuando David, el varón conforme al corazón de Dios, enfrenta a Goliat. ¿Y David qué le dice a Goliat? David le dice que le iba a cortar la cabeza. Le dijo lo que le iba a hacer. Dijo que le iba a cortar la cabeza porque ha retado al Dios de los ejércitos. ¿Sí? Y efectivamente él se enfrentó a Goliat únicamente con 5 piedritas, 5 piedritas y una honda. Aquí en ese pasaje que acabamos de leer, cuando nuestro Señor Jesucristo llega, Juan se le oponía. Del ser humano, de nosotros automáticamente, en modo automático, sin que nos demos cuenta, sale oposición. Eso es de todos nosotros. El video que hicimos hoy parece que fuera únicamente para las personas, así que son antigracia. Realmente todos. El versículo, ahí pusimos varios versículos. Hay un versículo que pusimos al final donde dice que fuimos reconciliados con Dios cuando éramos enemigos. Nosotros éramos enemigos en el momento que Dios nos permitió recibir la potestad de ser hechos hijos de Dios. Éramos enemigos. Quiere decir, nosotros éramos contrarios a Dios. Cuando muchos de los que están acá, sé que asistieron a diferentes religiones, a diferentes, entre comillas, iglesias. Los que asistieron, inevitablemente, se llenaron de muchas cosas que parecían cristianismo. Por llenarse de esas cosas que parecían cristianismo, no pudieron recibir la gracia. A mí me pasó lo mismo. En mi caso, yo asistí a 6, entre comillas, iglesias, debido a que yo tenía que moverme de una ciudad a otra, me congregué así en una iglesia, en una ciudad. Cuando iba para la otra ciudad ya no estaba esa misma iglesia, entonces buscaba otra. Conocí 6. Al conocer 6, todas me gustaron, me parecieron muy bonitas, por algo me quedaba. Recuerdo que en una ciudad llegué y encontré, buscando iglesia, asistí a una y no me gustó, el ambiente era como muy oscuro. Todo era, me gustó, no me gustó. Y asistí a varias hasta que por fin encontré una que sí me gustó. Es decir, donde yo me quedaba, donde me gustaba. ¿Quién era el que decía qué era de Dios, qué se debe hacer para servir a Dios? Era yo mismo. Si yo me quedaba en un lugar donde me gustaba, quiere decir que yo me quedaba donde mi punto de vista me decía, esto sí es de Dios. Donde no, yo decía algo así como, no me siento cómodo, aquí no me siento cómodo. Aquí siento que como que falta la presencia de Dios. Así me expresaba. Estuve así en varios lugares. Hasta que por pura misericordia de Dios, Dios me permitió fracasar. Me fracasó totalmente. Cuando me fracasó, me llevó a una ciudad de Colombia que se conoce como Cali. No sé si la han oído nombrar. Y en esa ciudad había un seminario bíblico. Ese seminario bíblico tenía un título así que decía como el arrepentimiento y la fe. Cuando vi, me pareció raro, me pareció interesante porque yo ya había estudiado teología en muchos institutos bíblicos, en muchos lugares había estudiado. Y yo quería entonces estudiar más. Cuando vi que había un seminario bíblico, mi corazón quería asistir para aprender más. Es decir, yo ya tenía como un edificio de mi cristianismo, ¿no?
Y en ese edificio de mi cristianismo, yo quería agregar un piso más. Entonces, quería más. Había estudiado teología, había estudiado en escuelas bíblicas, institutos bíblicos. En diferentes iglesias tienen diferentes nombres. Estuve incluso en la facultad teológica más grande del país en el que me encuentro. Estudié así muchas cosas relacionadas con la palabra. Pero en Cali conocí la iglesia. Por asistir a este seminario bíblico, ellos sabían quién era yo. Me dijeron, usted ha salido en Enlace, ¿no? Sí. Usted estudió teología. Sí, yo les contestaba. Usted así veo que conoce muy bien la Biblia. Sí, yo. ¿Le puedo hacer preguntas? Yo, claro, pregúnteme. Yo pensé que ellos querían que yo les enseñara algo. No, ellos querían que yo me diera cuenta de algo. Las preguntas que me hicieron fue, según la Biblia, ¿a dónde va un pecador cuando muere? Esa fue la primera pregunta que me hicieron. ¿Sabe usted según la Biblia dónde? Claro, yo les dije, pues un pecador muere, según la Biblia va al infierno. ¿Sabe en qué parte de la Biblia? Con la Biblia del que me hizo la pregunta, le dije, mire, le pasé las páginas y lea lo que dice acá. Entonces él miraba, si usted conoce muy bien, un pecador muere, va al infierno. Espere, y le mostraba más pasajes. Así le mostré varios, y me dijo, ya veo que usted conoce muy bien, un pecador muere, va al infierno. Casi nadie conoce así. Algunas personas lo dicen, pero dudando. Creo que al infierno, pero veo que usted conoce. Bíblicamente un pecador muere, va al infierno. Entonces yo pensé, sí. Sabían a quién tenían que preguntarle. Pero la segunda pregunta era lo que no me esperaba, lo que no me imaginaba. La segunda pregunta fue, honestamente, poniendo a Dios por testigo, no exagere, no diga mentiras. ¿Usted es o no es pecador? Yo me fui para atrás en la silla, así como acabo de hacer ahora. Me fui para atrás en la silla y me quedé pensando. No quise contestarles así inmediatamente, sino me quedé pensando. ¿Saben qué había dentro de mí? ¿Qué me decía mi corazón? ¿Qué me decía mi corazón? Me decía, ¿cómo voy a decir que no soy pecador? Por supuesto, ¿cómo voy a decir que no? Hasta ese momento nunca nadie me había hecho esas dos preguntas juntas, nunca. Que según la Biblia, ¿dónde va un pecador cuando muere? Y luego, ¿usted es o no es pecador? Pero yo duré 7 días así, 7 días que solamente pensaba en esas dos preguntas. Un pecador muere, va al infierno. Pero yo no puedo decir que no sea pecador. O sea, bueno, diciéndolo palabras más, palabras menos, sí, soy pecador. Entonces, soy pecador. ¿Y los pecadores a dónde van? Al infierno. Entonces, ¿por qué me quedé pensando? Porque en las iglesias que yo estuve, yo experimenté muchas emociones, muchas cosas que para mí no eran emociones. Las cosas cuando las experimenté para mí eran señales de que yo era inevitablemente hijo de Dios. Yo imponía manos. En esas iglesias yo imponía manos. Oraba en el nombre de Jesús. Reprendía demonios, la gente se sacudía. En el nombre de Jesús la gente recibía sanidad. En el nombre de Jesús muchas personas cayeron orando en lenguas. Una de ellas, un familiar muy cercano, cayó y nunca había ido a una iglesia, entre comillas, cristiana. Pero ella cayó y resultó diciendo Iriabara, Shakarabara, Sandarabara. Así en la iglesia en la que yo estaba, todo el mundo oraba en lenguas de esa manera. Casi siempre para empezar era con Iriabara, Chakarabara, Sandara. Iriabara, Chakarabara. Así, entonces yo empecé a ver muchas cosas durante todo mi edificio de cristianismo, mi edificio. Pero cuando llegué a este seminario bíblico, no me hablaron aparentemente me iban a hablar de, usted estudió teología, usted salió en Enlace, me iban a hablar del edificio. Yo así feliz que me iban a hablar de lo que se veía, lo que se veía por fuera. Pero ellos me querían hacer preguntas de las bases. No me querían hablar del edificio, me querían hablar de los cimientos. Y por eso me hicieron esas dos preguntas. Con esas dos preguntas me demostraron de qué eran los cimientos en los cuales yo tenía fundamentado mi cristianismo. Me dijeron, ¿usted es pecador? ¿De mí qué había? Pues yo no puedo decir que no. 7 días pensando, pues yo soy pecador. Pero según la Biblia, un pecador muere, va al infierno. ¿Por qué en todos los lugares que estudié teología nunca me habían hecho esas preguntas? Yo pensé, cuando me dijeron que si me iban a hacer preguntas de la Biblia, pensé que me iban a hacer preguntas de hermenéutica, de escatología, de homilética, de exégesis. Porque si era así, me gradué. Cuando fui teólogo me gradué con las mejores notas, las notas más altas. Estaba acostumbrado a nivel académico a ocupar el primer puesto. En el colegio, primer puesto. En puntaje de ICFES, el puntaje de ICFES más alto. ICFES es el puntaje de estado. Puntaje que cuando uno presenta el examen de estado para pasar a las universidades. Me presenté a las universidades que tienen más difícil los requisitos para que alguien pueda entrar.
pasé a las carreras más difíciles. Me presenté a una carrera. En esa época, en el país que yo me encuentro, había una carrera a la que cada 6 meses se presentaban personas, 12.000, más de 12.000 para esa carrera. Y de esos 12.000 que se presentaban, solo pasaban 100. Y pasé. 2 veces me presenté a la misma carrera en 2 épocas diferentes y las 2 veces pasé. A nivel académico estaba acostumbrado a tener las mejores notas. Entonces yo pensé que cuando me dijeron, le hago preguntas de la Biblia, ya que usted estudió teología, pregúnteme lo que quiera. Yo creí que me iba a decir, deme los nombres de los 18 hijos de David. Así, algo así. Deme los nombres de las 12 tribus. Deme los 10 mandamientos, tal cual como aparecen. No me hicieron preguntas de memoria, no me hicieron preguntas así. No me hicieron preguntas así. Las preguntas que me hicieron fue, ¿un pecador muere a dónde va? O sea, yo estaba esperando que me hablaran del edificio, de lo que se veía, del cristianismo que se veía, pero me hablaron de las bases de todo cristiano, las bases de toda persona que quiera agradar a Dios. Las bases son, ¿eres pecador? Y bueno, después de que contestes, ¿sabes bíblicamente a dónde va un pecador cuando muere? Medita bien sobre esas 2 preguntas. Esas 2 preguntas cambiaron toda mi vida. Porque ¿sabe qué pasó con ese edificio de mi cristianismo? Lo que había estudiado, lo que había enseñado, lo que había experimentado, las experiencias de sentir temblor, cuando el pastor oraba y decía, si tú eres hijo de Dios vas a sentir su presencia. Y yo sentía así fuego, así sentía muchas cosas, experimenté, si era por experiencias, yo no tenía duda, soy hijo de Dios. Si ser hijo de Dios es por experiencias, ¿no? Si ser hijo de Dios es por experiencia, yo tenía muchas experiencias. Entonces, ese era mi edificio de cristianismo, ¿sí? La construcción que tenía de mi cristianismo. Pero 2 preguntas cogieron la base y la volvieron arena. O sea, yo no sabía qué era arena, yo solamente miraba lo que ya se estaba edificando. Pero me demostraron esa base sobre la cual usted ha edificado su cristianismo es mentira. Si usted es pecador y usted muere hoy mismo, ¿a dónde va? Siendo pecador, si yo moría, iba al infierno. Ahí me di cuenta, algo no me han enseñado. ¿Por qué en todos los lugares que yo he estado estudiando, por qué eso no me lo han enseñado? Cada iglesia tenía sus folletos o sus libros. Una iglesia, el pastor de esa iglesia había hecho varios libros. Y en teología yo me había aprendido todo. Yo les podía decir en la página 74, el pastor tal dijo así. Había estudiado siempre para sacar la nota más alta. Siempre estudiaba así para sacar la nota más alta. Cuando me gradué, mis notas fueron tan altas que el segundo lugar tuvo como un 30% menos de nota. La relación en nota era como 30% menos el segundo puesto. Así era todo a nivel académico. Pero 2 preguntas desbarataron todo mi cristianismo. Cuando esas bases me pude dar cuenta que eran de arena, todo lo que se había edificado de ahí para arriba quedó reducido a escombros, pura basura. ¿De qué me sirvió estudiar hermenéutica, escatología, homilética, exégesis? ¿De qué me sirvió estudiar todo eso si ante 2 preguntas quedé convicto, quedé condenado? 2 preguntas me condenaron. En la Biblia dice, si alguien está en Cristo Jesús, si está en Cristo Jesús. Si alguien está en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Miren, no sé si han meditado sobre, eso está en Romanos 8, no sé si han meditado sobre este versículo. Si alguien está en Cristo Jesús, para esa persona, si realmente está en Cristo Jesús, si no está en Cristo Jesús, sino en un Jesús imaginario, en un Jesús idílico de alguna religión, de alguna cultura, sino si está en el Cristo de la Biblia, si está en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Pero con 2 preguntas, ¿cómo quedé yo condenado? 2 preguntas, ¿usted es pecador? Claro que soy pecador. ¿Un pecador muere a dónde va? Pues al infierno. Un pecador muere, va al infierno, bíblicamente. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Un pecador muere, inevitablemente va a ir al infierno. Pero ¿yo qué era? Yo era pecador. Entonces, 7 días, ¿ya entienden por qué 7 días me quedé pensando? 7 días meditando. Me quedé meditando sobre estas 2 preguntas que me habían hecho. Eso hizo que a los 7 días yo fuera otra vez a esa iglesia para que me dieran respuestas. Yo llegué, sin exagerar, yo en mi celular anoté más de 100 preguntas.
Todo ese tiempo yo estuve encerrado, lea la Biblia y empecé a anotar preguntas. Y no se salía de mi corazón, de mi cabeza no se salía, yo soy pecador, pero un pecador muere, va al infierno. Entonces, ¿en qué queda las veces que yo he impuesto manos? ¿En qué queda las veces que mucha gente se sanó? Mucha gente vio visiones. Mucha gente experimentó muchas cosas cuando yo era cristiano comercial. Digo cristiano comercial porque ahora me doy cuenta, ya siendo salvo, que el 99% de lo que la gente conoce como cristianismo no es cristianismo. Yo estuve allí, en ese cristianismo que ante los ojos humanos, parece cristianismo. Delante de Dios no. Recordémonos, vamos a leer, ya para finalizar, vamos a leer unos versículos que son muy importantes. Mateo capítulo 7, versículo 21. 21, 22 y 23. Esos tres versículos. Mateo capítulo 7, versículo 21, 22 y 23. Estamos en Mateo, solo es pasar una página. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si en esa época me hubieran preguntado cuál es la voluntad de Dios, yo hubiera hablado muchas cosas bonitas. Hubiera hablado muchas cosas de lo que religiosamente uno piensa sin tener conocimiento bíblico de lo que es la voluntad. Sé que más de uno de los que está acá ya sabe cuál es la voluntad de Dios. Aparece en Juan capítulo 6, versículo 40. ¿Qué dice? La voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo de Dios y cree en Él tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Para que una persona pueda ver a Cristo y esa persona pueda depositar toda su fe, creer lo que dice la Biblia que hizo el Hijo de Dios, esa persona tenga vida eterna. ¿Sabe qué significa eso? El Evangelio, pero yo en ese momento no tenía el Evangelio. Yo en ese momento hacía que las personas hicieran la oración de fe. Y muchas personas, hice que muchas personas hicieran la oración de fe. Es decir, yo llevé a muchas personas por la puerta ancha. Porque lo que yo pensaba que hacía que una persona se hiciera hijo de Dios era hacer la oración del penitente. La oración de aceptación. También se conoce como oración de aceptación. En la que las personas dicen: Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo llevé a muchas personas por ese camino. Pero ¿ese camino qué es? Aquí dice: muchos en aquel día me van a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, profetizamos. ¿Ahí a quién está nombrando? ¿Eso lo hace cualquier persona? Eso lo hacen solo líderes, pastores. Solo echar fuera demonios, profetizar, hacer milagros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No en nombre de otros de dioses. No. En el nombre de Jesús y echar fuera demonios. ¿Quién puede hacer eso? El común de las personas lo hace. Todos en tu barrio echan fuera demonios en el nombre de Jesús. Todos en tu barrio profetizan. No. Líderes de iglesias. Yo estuve haciendo eso. Yo echaba fuera demonios, profetizaba, imponía manos, la gente se sanaba. Habían muchos milagros. Pero no era salvo. No conocía el Evangelio. Yo no podía hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? Anunciar el Evangelio, hacer que otras personas puedan recibir la vida. Si yo mismo no tenía la vida, ¿cómo podía hacer que otras personas recibieran la vida? No sé si se dan cuenta la magnitud de lo que Dios me permitió descubrir. Y esto va más allá del conocimiento, no tiene que ver con capacidad cognitiva, con capacidad de aprender o de leer o de abstraer textos, no tiene nada que ver con eso. Solamente con el Espíritu. Cuando una persona ya es salva y mira hacia atrás, habla con las demás personas y se da cuenta que las demás personas no entienden el lenguaje espiritual, no lo pueden entender. Les pregunta a uno: ¿tú eres pecador? Sí. ¿Y un pecador muere a dónde va? Pues al infierno. Y no se dan cuenta, las personas contestan con su boca como zombies, contestan con su boca, realmente atestiguan que están caminando hacia la condenación, pero no se dan cuenta. ¿Y sabe por qué se siente condenado el común de las personas? Cuando dice una mentirita, se sienten mal, se sienten condenados. Porque la salvación del común de las personas, de los que se hacen llamar cristianos, la salvación de ellos, ¿dónde está? En lo que ellos hagan, dejen de hacer. ¿Sabe qué significa cuando alguien tiene su salvación o su condenación en lo que hace, deja de hacer? Algunos llaman: es que perdió la santidad. Bíblicamente, esa persona está bajo la ley. Está en las obras. Está tratando de justificarse delante de Dios por sus obras. ¿Y qué dice Efesios? Capítulo 2, versículo 8 y 9.
no por obras para que nadie se gloríe. Porque la salvación es un don de Dios. Él la da a quien Él quiere. Ay, no es cuando yo decido aceptar. Bíblicamente es cuando Dios quiere y a quien Dios quiere. No porque a ti se te ocurrió. O sea, tú no eres Dios para decir, no, yo acepté a mi Señor Jesucristo. ¿Tú aceptaste? O sea, tú eres superior. Ay, no, yo no digo que soy superior a Dios. Cuando dices que tú aceptaste a Jesús, estás diciendo que eres superior. Estás colocándote a la altura de un Dios para decir que tú puedes aceptar o no aceptar a Jesús. Tú no aceptas a Jesús. Es Él el que te puede aceptar o no. Mire lo que leímos hoy. Este versículo 21. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. ¿Qué más dice el versículo 22 y 23? Dice el versículo 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A quién le va a decir Jesús así? A personas que echaron fuera demonios, a líderes de iglesias. Piensen en la magnitud de lo que estamos leyendo. Es a líderes, a pastores que están convencidos que son hijos de Dios, pero no tienen ninguna relación con Dios, no tienen nada que ver con Dios. A su punto de vista sí, pero delante de Dios no pasan, porque necesitan creer en el Evangelio. Lo dice Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿El Evangelio qué es? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para que tú puedas ser salvo, ¿qué es lo que tienes que creer? El Evangelio, pero no lo enseñan en las iglesias. Hicimos en los últimos videos que hemos hecho, le decimos a las personas, toma papel y lápiz y escribe qué es el Evangelio. Si te das cuenta que tienes que titubeas o que no puedes explicar claramente, ¿no? O sea, como que, espera, déjeme consultar, voy a leer mis libros de teología o de escuelita bíblica para poder decirle una respuesta. No. Esto debe estar en tu corazón. Si tú conoces el Evangelio, debe estar en tu corazón. Debes poder coger papel y lápiz y escribirlo. Si no puedes coger papel y lápiz y escribir, ¿cuál es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Tú no tienes el Evangelio, ni te lo han enseñado. Hay personas que han hecho esto, acuden a Google o buscan en inteligencia artificial qué es el Evangelio. Y noto la diferencia porque por más que se acerquen un poquito a tener claro qué es el Evangelio, se nota que ha sido sacado de Google o de inteligencia artificial. No sirve una respuesta correcta. Sirve si lo tienes en tu corazón. Si no lo tienes en tu corazón, tú misma no puedes transmitir vida. No puedes hacer que otras personas reciban la salvación. Esto que te acabo de decir para que medites. ¿Dónde estás? Yo salí de la condenación porque yo estuve en ese cristianismo comercial o cristianismo popular, lo que la gente conoce como cristianismo, pero eso no es cristianismo. Los líderes de esas religiones están yendo. Los líderes de esas religiones se están dando cuenta, ellos están engañados. Se han estado dando cuenta y algunos se empezaron a retirar. Algunos de esos pastores, hasta cantantes famosos eran, y se están retirando porque se están dando cuenta, durante 10, 20 años tuvieron un ministerio. 100,000 personas les hicieron hacer la oración de fe, pero ellos mismos no son cristianos. Y ahora lo están confesando. ¿Qué pasa con esas 100,000 personas a las que hicieron hacer la oración de fe? ¿Dónde están? ¿A dónde las estaban llevando? Si un ciego guía a otro ciego, ambos van hacia el hoyo. Espero que reflexiones sobre esto que te acabo de decir. No te quedes con tu pensamiento, no te quedes con lo primero que se te ocurre. Espera en Dios. Acá, en este perfil, nos vamos a encargar. Si tú tienes paciencia, si tú quieres seguir escuchando, vas a poder recibir porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos das para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se pudieron conectar hoy. Permite que personas que nunca habían escuchado el Evangelio se queden acá, vean los videos que están tanto en YouTube como en TikTok para que puedan recibir la salvación. Te pedimos, Señor, por todos para que abras el entendimiento, así como hiciste con los discípulos, que abriste el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Te pedimos que hagas esto con las personas que han estado aún en contra de nosotros, aún persiguiéndonos, pero ha sido porque han estado cegados. No es culpa de ellos, tu palabra lo dice claramente, que la lucha de nosotros no es contra sangre y carne. Las personas que se han resistido a recibirle el Evangelio no es por ellos mismos, es porque están totalmente dominados por el diablo y no han podido ver más allá de las obras. Únicamente ven versículos para interpretarlos desde el sentido de la ley, de las obras, de qué tienen que hacer. Permite, Padre, que todos los que se conectaron el día de hoy puedan recibir la salvación.
Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.